realmente un placer y un honor de estar aquí sentado con la doctora Marcela Agudelo, que nos va a presentar su trabajo sobre mortalidad evitable y no evitable en México. Un pequeño perfil de la doctora. Ella es licenciada en Administración en Salud por la Universidad de Antioquia, perdón. Maestra en Demografía por el Colegio de la Frontera Norte, donde presentó una tesis sobre las barreras en planificación familiar en el Distrito Federal. También ella es doctora en Estudios de Población por el Colegio de México, con la tesis Prácticas y discursos de médicos frente a la detección de cáncer de mama en zonas marginales del Distrito Federal. Actualmente ella es investigadora del Instituto Nacional de Salud Pública en el área de Ciencias Médicas. Ella actualmente está trabajando en estudios sobre la morbimortalidad en México desde una perspectiva cuantitativa y cualitativa, específicamente los temas de cáncer de mama y cáncer cervicuterino. Bueno, yo creo que debemos de aprovecharla ahora que la tenemos aquí para aprenderle mucho. Entonces, doctora, le doy la palabra. Bueno, muchísimas gracias, buenos días a todos y bueno, para mí realmente es un placer estar nuevamente aquí en el Colegio de la Frontera, ahora desde este lado. Hace no muchos años estuve aquí como estudiante de la maestría en ese entonces de demografía y bueno, pues la verdad es que estoy muy entusiasmada de poder compartir con ustedes este trabajo que vengo desarrollando ya hace un par de meses con un colega, compañero del doctorado y ahora profesor de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Entonces, pues bueno, cualquier duda que tengan respecto a mi presentación en cualquier momento la pueden hacer. El título de esa presentación es La de mortalidad evitable y no evitable en México y su contribución a los años de vida, un análisis por sexo y grado de marginación estatal para el periodo 2001-2010. Seleccionamos este periodo porque pues son las fechas en las que más recientemente hay información disponible. Ahorita un poco les voy a hablar de dónde se obtuvieron los datos y bueno, mañana en el curso en el que estaremos pues lo vamos a ver mucho más a detalle, ¿no? Pero para empezar a hablar un poco de lo que es la mortalidad evitable y las implicaciones que tiene, pues hay que poner un poco en contexto la situación de la mortalidad en general en México. Y bueno, actualmente uno de los grandes retos que enfrenta el país, los sistemas de salud, tiene que ver con la atención integral de los diversos padecimientos que afectan a la población en general. Actualmente el panorama epidemiológico se ha conformado o se ha ido transformando en las últimas décadas por una compleja combinación de padecimientos donde las enfermedades de tipo crónico-degenerativas han desplazado las enfermedades de tipo infeccioso. Y bueno, esto es importante ¿por qué? Porque a través de esta heterogeneidad que se ha observado, pues se requieren diversas estrategias de intervención y de atención desde diferentes perspectivas. Este nuevo perfil de salud pues ha sido gracias a diversos cambios sociales y económicos que se han dado a través del tiempo, que han modificado los estilos de vida en casi gran parte de la población, básicamente los que tienen que ver con el desarrollo de las vacunas, las mejoras sanitarias, la cobertura y acceso a los servicios de salud. Pero bueno, estos cambios también han traído nuevos factores de riesgo y nuevos estilos de vida que son perjudiciales y que provocan que se configure estos nuevos patrones de morbilidad, en este caso los que estamos presentando, de mortalidad. Y bien, si desagregamos o si nos vamos a un nivel más detallado, desagregamos más la información, pues encontramos que los perfiles de salud o de daños a la salud no se dan de la misma manera en todo el país. Solo aquí para presentarles, grosso modo, por grandes causas de mortalidad, cómo ha sido la tendencia, cuál ha sido la tendencia de las principales causas de mortalidad. Y lo que podemos observar aquí, no sé si luego me escuchan, es que las enfermedades transmisibles maternas, perinatales y nutricionales, junto con las causas externas de morbilidad y mortalidad, aquí están considerados los homicidios y los accidentes de vehículo de motor, han ido a través de estos años disminuyendo más significativamente para las enfermedades transmisibles, mientras que en el caso de las enfermedades no transmisibles observamos una tendencia permanente de incremento, ¿no?
Al desagregar las principales causas de muerte, aquí se consideraron las principales causas de muerte para el año 2010, bueno, podemos observar que, que ha habido cambios importantes, que esto que mencioné anteriormente, de que había un predominio de las enfermedades infectocontagiosas, pues bueno, aquí se ve muy claramente, y entre 1979 y 2009 las enfermedades infecciosas intestinales y las infecciones respiratorias agudas han descendido considerablemente. En el primer caso, estas se redujeron en 95% y las infecciones respiratorias agudas en el orden del 69%. En cambio, el crecimiento, el aumento de la mortalidad por causas como la diabetes, que es esta primera, la línea verde que vemos aquí, es de 256% el incremento de la tasa y de 139% para las enfermedades isquémicas del corazón. Estas son, digamos, que las patologías que tienen que han tenido mayor impacto tanto en su reducción como en su aumento, mientras que las demás, aunque también son importantes y algunas de ellas también se han incrementado de manera notoria, pues lo han hecho más o menos entre un 2 y un 20%. ¿Sí? Entonces esta es, digamos, la fotografía general que tenemos del país, y vuelvo y menciono, esto no ocurre a lo largo del país, ¿no? Estas reducciones que vemos en las tasas nacionales no se observan, por ejemplo, para el caso de los estados del sur, donde la mortalidad por estas infecciones, las respiratorias agudas y las intestinales, siguen siendo muy elevadas, junto con la mortalidad materna, que para estos casos aparece dentro de las principales causas de mortalidad. No es el caso de las regiones o de los estados del norte, donde sí se parece mucho más este perfil al que estamos presentando ahora. Y bueno, esta situación en la que se revierte esta tendencia es más o menos a mediados de la década de los 80. Y bueno, todas estas mejoras en las condiciones de vida pues no han tenido los mismos impactos por los grupos de edad, ¿no? Aquí hacemos una comparación de la distribución porcentual de la mortalidad por grandes grupos de edad, y bueno, vemos aquí que los más beneficiados de las mejores en las condiciones de salud han sido los menores de un año, que a través de estas mejorías pues han elevado su esperanza de vida. Y vemos entonces una carga de la mortalidad en los grupos más avanzados. Aquí tenemos para los 60 años o más, que para 2010 el total de la mortalidad, 62.2%, se concentró en este grupo, ¿sí? Y también, bueno, aquí es importante mencionar que para los grupos de 25 a 44 y 45 a 59 años, los cambios han sido menores, pero observamos que en el grupo de los 45 a 59 años también se ha concentrado gran parte de la mortalidad, ¿sí? Y bueno, ¿qué es lo que se ha hecho hasta el momento? Bueno, para hacer la medición digamos, de cuáles son los niveles y la tendencia de la mortalidad, pues ha estado a disposición una serie de indicadores, la mayoría de ellos simple, para medir sobre todo lo que es la prevalencia, la incidencia, a través de razones y otros indicadores sobre la mortalidad. Sin embargo, pues esto ya no resulta suficiente para dar cuenta de los diversos perfiles de salud de la población que les mencioné ahora, y que bueno, por el tiempo ya no podemos entrar a detallar muy bien cómo se comporta en el país. Para responder a estos nuevos desafíos es indispensable contar con indicadores que midan las pérdidas relacionadas con las muertes prematuras, que pueden ser susceptibles de ser intervenidas. Y bueno, afortunadamente ahora disponemos de una cantidad de información, de datos que están al acceso de diferente público, en el que nosotros podemos utilizar esto como insumo para hacer cálculos de indicadores mucho más complejos, que además de mostrarnos estos niveles y tendencias, pues podemos medir cuál es el impacto de la mortalidad en la población, que es, digamos, lo que hasta ahora se ha trabajado muy poco. ¿Cuál es el efecto que tiene la mortalidad en la esperanza de vida y en las condiciones de vida de la población? Hay que aclarar bien que la mortalidad en sí pues no solo representa el fin de un ciclo de vida, sino que además esto refleja las diferentes condiciones
de una población. De ahí que su estudio constituye una de las más valiosas herramientas para identificar cuáles son las necesidades de salud, las fallas en los sistemas de salud, en la calidad, en el acceso y en los tratamientos terapéuticos, pero sobre todo para delimitar cuáles son las políticas públicas a seguir. ¿Sí? Se tiene establecido entonces que la muerte por sí misma no es evitable, o sea, no podemos evitar que ello ocurra, pero algunas veces es posible frenarla o postergarla si se intervienen tempranamente los factores que los desencadenan. Y bueno, esa es una, digamos, de las prioridades que tendrían los sistemas de salud, pero bien, otra de la preocupación que surge de prolongar la vida es, bueno, bajo qué condiciones va a vivir esta población, ¿no? Entonces, no solo es alargarla por alargarla, sino en qué condiciones esta población va a vivir. Ahora sí, ¿qué es el término de mortalidad evitable? Este término, hay trabajos que hacen referencia que más o menos en 1952 empezó a desarrollar, hay unos que lo referencian desde décadas más recientes, pero bueno, la idea de este término es que sintetiza la idea de que determinadas defunciones no debieron ocurrir por enfermedades o causas prevenibles o tratables por medio de cuidados médicos adecuados y oportunos. Como bien lo mencionaban algunos de los investigadores que más ha trabajado sobre el tema, se trata de un indicador que muestra las debilidades de la atención a la salud en un lugar y momento dado, puesto que mide indirectamente la efectividad y oportunidad de las acciones en salud. ¿Sí? Estas clasificaciones han sido diversas, hay muchas maneras de clasificar la mortalidad evitable. Aquí yo solo voy a presentar una, ahorita les voy a mencionar por qué se seleccionaron, y esta manera de clasificar ha respondido a intereses particulares y a metodologías específicas que cada investigador ha desarrollado, ¿sí? De todas maneras, como les vengo diciendo, no 100% de las muertes en ninguno de los casos son evitables, pero este es un indicador que nos aproxima a decir, si consideramos un nivel estándar de mortalidad, hasta dónde es posible reducir la mortalidad, ¿no? Lo que hace es definir en términos generales cuál es el menor grado de mortalidad en una región, en un país, y ello demostraría o daría las pautas para decir que todas las personas que viven bajo ese mismo escenario pues tendrían las posibilidades de llegar a esos niveles mínimos de mortalidad, ¿sí? Y básicamente lo que trata de medir se trata de medir con la mortalidad evitable tiene que ver básicamente con la calidad de los sistemas de salud y la efectividad de la atención de ciertos padecimientos, ya sea a través de medidas de prevención, de promoción o de atención, ¿sí? En este trabajo entonces en particular lo que hicimos fue analizar, calcular el peso de las muertes evitables en México y cuál era la evolución en los últimos años, tomando en cuenta las diferencias por grado de marginación estatal, por sexo y su contribución a los años de vida perdidos. Bueno, esta era como la desagregación inicial, digamos, más fácil a la que nosotros pudimos, digamos, empezar a explorar, porque sabemos que si empezamos a mirar la información a un nivel más detallado, pues vamos a encontrar muchísimas más diferencias. Pero bueno, por ahora, para empezar, solo consideramos estas dos, ¿sí? ¿Qué información utilizamos? Entonces, se emplearon los registros de mortalidad para el periodo mencionado del INEGI y la Secretaría de Salud, que están disponibles en la página de la Dirección General de Información en Salud, están en línea. Se utilizó en este caso una clasificación de muertes evitables de North y McQueen, que la propusieron en 2004. Mañana vamos a tener la oportunidad de hablar más sobre las diversas clasificaciones que hay. Ahorita no voy a especificar mucho esto, pero seleccionamos esta clasificación porque es la que ha sido más ampliamente utilizada para fines de comparaciones internacionales, ¿sí? La selección de las causas de muerte se hicieron según los criterios de clasificación internacional de enfermedades, la CIE-10. Se utilizó el índice de marginación estatal de 2010 del Consejo Nacional de Población, y este índice permite, no es aplicable a los individuos, pero sí, dependiendo de la región o del estado donde viva, pues se le imputa, digamos así, un proxy a sus condiciones socioeconómicas. Entonces también hay diferentes maneras
establecer esta característica o este indicador socioeconómico, pero nosotros nos quedamos que contempla tanto lo que tiene que ver con salud, educación, como ingresos monetarios. Y utilizamos estimaciones de población de CONAPO. Estas son las de 2005. Desafortunadamente, pues al momento en el que hicimos el trabajo, el doctor Partida no tenía las proyecciones actualizadas. Entonces, bueno, por ahí ya sabemos que falta o que es necesario ajustarlas, pero bueno, pues, son las únicas fuentes de información que ahorita tenemos disponibles. Y también utilizamos las estimaciones de población del Fondo de Población de las Naciones Unidas, y esto para calcular tasas brutas y las tasas estandarizadas de mortalidad de acuerdo con el sexo y los grupos de marginación estatal, y también por grupos de evitabilidad. Se calcularon los años de vida perdidos, estos propuestos por Arriaga en 1994, y él maneja 3 supuestos. Uno de ellos es manejar una mortalidad nula entre 2 edades, otra tener esperanzas de vida temporarias dependiendo del grupo de edad en que consideremos empezar a hacer el análisis, y otra la de tener un promedio de mortalidad para todo un conjunto de población, dejando el límite superior abierto, pero bueno, en este caso digamos que para mayor facilidad del análisis solo nos restringimos al primer supuesto, que es entonces el de la mortalidad nula entre 2 edades, y aquí se hizo el corte a los 74 años porque en la metodología de mortalidad evitable solo se considera evitable si ocurre por debajo de esta edad. Y finalmente lo que se hizo también a través del método de Arriaga es obtener el cambio relativo de los años de vida entre 2001 y 2010, y aquí digamos que es el indicador que nos sintetiza qué tanto contribuyó, qué tanto impactó cada causa de muerte evitable o no evitable por grupo de evitabilidad en los años de vida. Entonces es la tabla resumen de ¿no se ve? ¿No se ve? No sé, bueno, lo que pasa es que aquí no, estamos muy cerca y no se ve muy bien, pero de allá se ve bueno. Pero la idea no es para que se aprendan todas las causas, sino para mostrar que son 31 las causas que Knowles y McQueen consideraron, y aquí, como les dije, están los grupos de edad. Vemos que para todas las causas no son las mismas, porque ellos, a través de diferentes análisis clínicos y de concertaciones, establecieron que había ciertas causas que, por ejemplo, como la diabetes, que si ocurre después de los 50 años, pues ya no es evitable, ¿no? Y ahí hay varias, ¿no? Tenemos las enfermedades respiratorias en un rango de edad de 1 a los 14 años, y bueno, por ahí hay otras, las del cáncer de mama, el cervicuterino, que es hasta el de colon y de recto hasta los 44 años. Entonces este es el grupo, y aquí entonces vemos la clasificación en las series. Aquí están los grupos por marginación estatal, en total fueron 5, igual se tomaron tal cual como CONAPO los presenta. A una manera hubiera podido ser una reagrupación, pero bueno, pues con fines de presentar, digamos, más sintetizada la información, pero nos quedamos con esta. Entonces, bueno, ahora sí vamos a entrar a los resultados de lo que nosotros encontramos respecto a la mortalidad evitable. Entonces, entre 2001 y 2010 ocurrieron en México 3.237.103 defunciones entre los grupos de edad que les mencioné previamente en todo el territorio mexicano, y la mitad de estas defunciones eran evitables, ¿sí? Bajo los criterios que ya les mencioné también. Dichas muertes se incrementaron en alrededor 24%, mientras que las no evitables lo hicieron también con un porcentaje similar, un poco más elevadas, en 25.7%. La tasa de mortalidad por causas evitables fue de 145.5 por cada 100.000 habitantes en 2001 y de 171.3 en 2010, lo que representó un incremento de 14%, mientras que la tasa de mortalidad por causas no evitables pasó de 150.8 a 175.2 por cada 100.000 habitantes. Y bueno, este es los valores a nivel nacional, pero aquí encontramos algo importante,
para hombres y mujeres. Aquí tenemos los valores de las tasas, esto por cada 100.000 hombres y esto por cada 100.000 mujeres de sus tasas, y observamos que si bien los hombres tienen una tasa de mortalidad por muertes evitables mayores que las mujeres, estas, al compararla por evitable o no evitable entre los sexos, resulta mucho más elevada la tasa de la muerte no evitable para los hombres que lo que es para las mujeres, ¿sí? Entonces este es el primer hallazgo que obtuvimos, y aquí mostramos cuáles son las tasas, cuál ha sido la tendencia por grado de marginación estatal, y en la línea punteada representa la tasa nacional, tanto aquí como aquí, ¿sí? Y bueno, aquí ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que nosotros podemos observar? Que en el caso de la mortalidad evitable, los grupos de marginación muy bajo tuvieron durante todos los años tasas de mortalidad mucho más elevadas que el promedio, y lo contrario ocurrió aquí con las muertes no evitables, ¿sí? Siempre que nosotros empezamos a hacer esta desagregación, en el momento en el que lo empezamos a hacer, encontramos que había una clara polarización entre hombres y mujeres, entre grados de marginación estatal, ¿sí? Entonces, si en uno ocurría que era más alto, en el otro más bajo, y bueno, esto fue consistente a lo largo del análisis. Por grupos de evitabilidad encontramos entonces que las 5 tasas de mortalidad más elevadas para 2010 fueron por diabetes, las enfermedades isquémicas del corazón, las muertes perinatales, enfermedades respiratorias y enfermedades cerebrovascular, y las más bajas se dieron por influenza, incidentes adversos durante la atención médica y quirúrgica, y hiperplasia benigna de próstata y enfermedades de Hodgkin, ¿no? Aquí llama de todas estas la atención esta de los incidentes adversos durante la atención médica, porque bien sabemos que son los médicos quienes llenan los certificados de defunción, y quedaría muy mal que el médico dijera que el paciente se murió por culpa de él. Entonces esta causa aquí llama la atención, ¿no? Y bueno, esta es la tabla también, resumen así. Esta sí no se ve, porque está mucho más yo sé, bueno, es que no hay cómo ponerla más amplia, pero bueno, aquí yo señalé justamente por eso las cosas más importantes que quiero mostrar. Entonces aquí para 2010, aquí tenemos las 5 causas más importantes que ya les mencioné, aquí están las más bajas, y podemos observar que 7 de las causas de muerte consideradas como evitables redujeron entre estos dos periodos. Sin embargo, podemos aquí observar que las muertes perinatales, aunque se redujeron en tasa en 27%, aparece como la tercera causa de mortalidad, o sea, todavía sigue siendo muy elevada. Y junto con estas, pues bueno, aquí aparecen las demás causas que se redujeron. Aquí están las muertes maternas, a ver aquí, sí, las infecciones intestinales, que durante este periodo fueron las que cayeron más, ¿no? En casi la mitad. Y bueno, aquí están otras tasas que estuvieron por debajo del 1 por cada 100.000 habitantes, ¿sí? Aquí entonces vemos. Y algo muy interesante que podemos entonces mostrar en esta tabla es que invariablemente tanto la diabetes como las enfermedades isquémicas del corazón permanecieron en el primer y segundo lugar como causas de muerte de acuerdo con su tasa, ¿sí? Sin embargo, a partir de la tercera causa, el orden subsecuente entre los grupos de marginación nunca vuelve a ser igual. O sea, nunca coinciden los perfiles de salud entre un grado de marginación y otro, ¿sí? Y bueno, ¿cuánto representaron estas muertes en los años de vida perdidos? Pues en estos 10 años el promedio de años de vida perdidos fue en total de 3.2 años por causas evitables y de 3.4 años por causas no evitables. Y de acuerdo con el Consejo Nacional de Población, la esperanza de vida entre 2001 y 2010 pasó de 74 años a 75.4 años, lo que significó una ganancia de 1.3 años de vida. Sin embargo,
Si a esto le restáramos las muertes que pudieron ser evitables en este periodo, la esperanza de vida en México pudo haber llegado a 7.8 más o menos, ¿sí? 78 años de vida, exacto. Entonces, en 2010 el grupo de marginación muy alto fue el que tuvo los menores años de vida por muertes evitables y los mayores años de vida por muertes no evitables. Y entre tanto, nuevamente esta polarización, el grupo de marginación muy bajo registró los años de vida perdidos más elevados por muertes evitables y los más bajos por muertes no evitables. Y aquí está entonces el resumen de cuáles fueron los años de vida. Aquí tenemos el nacional y esto lo que les acabo de mencionar. En general podemos observar que los años de vida aumentaron para todos los grupos de marginación, excepto para el bajo. En este caso solo se redujo en 0.7%, y en el caso del grupo de marginación alto y muy alto, las tasas, el incremento de los años de vida fue de 6.1 y 3.3% respectivamente. ¿Sí? Y nuevamente aquí observamos que mientras los años de vida aumentan en una, se reducen en otra, y en el único caso en el que esto no ocurrió fue en el del grupo medio. Pero podemos observar pues, que realmente que el incremento, el cambio porcentual entre estos años por muerte evitable fue solo de 0.3%. ¿Sí? Alrededor del 53% de los años de vida perdidas por estas causas evitables, esto para 2010, se dieron por diabetes, muertes perinatales y enfermedades isquémicas del corazón, y estos porcentajes oscilaron entre 49.4% para el grupo de marginación muy alto y 55% para el grupo de marginación medio. Y si bien hubo 15 causas de muertes evitables que aportaron con menos de 1% los años de vida perdidos, en conjunto, sumados, representaron 4.8% de los mismos. ¿Sí? Entonces aquí tenemos estas tres primeras causas que representan la mitad, y estas otras que nos suman este 5%. Los grupos de marginación con grado de marginación alto y muy alto y bajo tuvieron decremento porcentual. Esta es el último indicador que teníamos para calcular de los años de vida perdidos, y aquí es donde realmente se mide cuál es el impacto que tiene sobre la esperanza de vida. Entonces estos tres grupos tuvieron un decremento porcentual en los ABP por muertes evitables, y los demás grupos lo incrementaron. Principalmente estas reducciones se dieron por causas como las infecciones intestinales, la tuberculosis, tumor de cuello de útero, neumonía, muertes perinatales, muertes maternas, úlcera péptica, nefritis y nefrosis, y los aumentos que se registraron en los grupos de marginación medio y bajo se debieron principalmente a muertes perinatales, a la influencia, epilepsia, apendicitis y tumor de la piel. ¿Sí? Llama la atención que para los hombres, indistintamente de su grado de marginación estatal, disminuyó los años de vida perdidos por muertes evitables, pero en todos los casos lo que se observó es que para todos los hombres de todos los grupos de marginación se incrementaron los años de vida por muertes no evitables. ¿Sí? El mayor decremento de los años de vida perdidos, esto ahorita lo vamos a ver en una gráfica, por muertes evitables fue para el alto, con 9.3%, y el menor fue para el grupo de marginación bajo, con 1.2%. Y esto se debió gracias a que los años de vida perdidos por ciertos padecimientos, como mostramos ahora, pues se redujeron, aunque volvemos al mismo punto, esto no se dio con la misma intensidad para todos los grupos de marginación y tampoco para los sexos. ¿Sí? Por su parte, las mujeres aumentaron sus años de vida por muertes evitables, siendo la diabetes y las anomalías congénitas cardiovasculares las que más hicieron que se elevara este indicador, seguido de enfermedades hipertensivas, el cáncer de mama. En este caso ahorita lo vamos a poder ver, es muy importante para este grupo la mortalidad por este tipo de causas, y a diferencia de los hombres, ellas redujeron sus años de vida
por sus años de vida perdidos por muertes no evitables, ¿sí? Excepto para las que pertenecían al grupo de muy alta marginación, quienes además también fueron las únicas que redujeron las muertes evitables en ese periodo. Entonces aquí, esta es la gráfica resumen, y sí, efectivamente, entonces podemos observar el caso de los hombres es el que, digamos, de alguna manera llama mucho la atención, porque aquí vemos un efecto espejo, ¿no? O sea, mientras se reduce una causa, ¿sí? Mientras se reduce la mortalidad evitable, la mortalidad no evitable se eleva, ¿no? Y para ellos es mucho más claro en todos los grupos de marginación, mientras que en las mujeres también parece que existiera este efecto, aunque a diferente escala, ¿sí? Y bueno, entonces, a partir de esto, nosotros a qué conclusiones llegamos o qué cosas entonces podemos deducir de este trabajo. Por un lado, bueno, que la cuantificación de la mortalidad evitable en México es un tema que ha sido poco explorado en el país y en el que realmente hay muy poca información, ¿sí? Hay referencia de solo un trabajo que se realizó en 2004 que lo publicó la Secretaría de Salud, donde hizo este análisis, y ellos hicieron un ejercicio mucho más detallado, llegaron incluso a los estados y algunos municipios donde presentaron cuál era este impacto, aunque pues la información solo llegó fue publicada en 2006 y los datos eran de 2004, ¿no? También encontramos algunos trabajos en otros lados. Aquí está Ana María, que analizó para la frontera norte también el peso de la mortalidad evitable, pero pues realmente no hay muchísima información con la cual hacer comparaciones. Por lo tanto, pues existe una ventana de oportunidad para actuar sobre estos padecimientos que tienen un importante peso en la mortalidad y que pueden ser objeto de medidas de salud pública, como la promoción a la salud y la prevención de la enfermedad, con el fin de reducir la necesidad de atención curativa. Pero bueno, previo a esto, la tarea que antecede esto es la investigación, mostrar los datos y realmente definir o mostrar cómo está impactando este tipo de mortalidad en la esperanza de vida. En términos generales se encontró que aunque la tasa de mortalidad por causas evitables fue mayor en los hombres que en las mujeres, esto es lo que nos habla de una sobremortalidad masculina en esta mortalidad, el grupo femenino, a diferencia de los varones, mantuvo dichas tasas por encima de las tasas de muerte no evitables, ¿sí? Ellas son las que tienen tasas de mortalidad más elevadas respecto a las tasas no evitables. Y esta mayor mortalidad por causas evitables se debe principalmente a afecciones que tienen que ver con la salud sexual y reproductiva. Y aquí tampoco les pude presentar, pero ya cuando desagregamos también esto por causas y por sexo, entonces encontramos que en el perfil de salud de las mujeres aparece el cáncer de mama, el cáncer cervicuterino, que como vimos la tasa se redujo, pero sigue teniendo un peso significativo para ellas, y la elevada mortalidad por causas no evitables. En el caso de los varones, aquí nosotros no desagregamos la mortalidad no evitable, solo es un grupo que sintetiza unas causas específicas, pero en la literatura y bueno, lo que conocemos sobre las estadísticas de salud, encontramos que la cirrosis y otras enfermedades del hígado, los accidentes de tráfico, las agresiones, pues son mucho más comunes o impacta de alguna manera mucho más a este grupo. También se encontró que las tasas de mortalidad por causas evitables fueron más altas para las entidades con baja y muy baja marginación, es decir, a los estados o las regiones más desarrolladas del país. Sin embargo, los estados más pobres, o sea, los que tienen los niveles, los índices de marginación más altos o altos y muy altos, son los que han tenido los mayores incrementos, ¿no? Pareciera entonces como que en el grupo de marginación más bajo pues ya se llegó a un nivel de estabilización de estas tasas respecto a la mortalidad evitable, mientras que las zonas más pobres pues han ido ganando o han ido aumentando la mortalidad por esto. Y bueno, una explicación a ello es que pues podría ser que las tasas en las zonas más desarrolladas, más ricas del país, prevalece enfermedades crónicas y degenerativas propias de estas áreas, en donde se dispone además de mayores recursos y tecnologías para su atención. Y en cambio, bueno, lo que podemos observar con las zonas más pobres es que se ven encaradas a desafíos en varios frentes, y uno tiene que ver
con el traslape de los perfiles de morbilidad y mortalidad y un vertiginoso crecimiento de la mortalidad crónica y la disposición de recursos, ¿no? Ahí hay un tema de desigualdad importante que valdría la pena en algún momento analizar, ¿no? Y bueno, dado que cada causa de muerte evitable requiere de medidas de intervención diferentes, se vuelve necesario entonces identificar cuáles son los mecanismos para administrar de manera eficiente y efectiva dichos recursos y que de verdad tengan un impacto en la disminución de estas enfermedades. Y esto tiene que ver con la disposición tanto de infraestructura como el personal de salud capacitado, los equipos, la tecnología, todo ello pues para mirar, conjuntar los esfuerzos y lograr impactar en la disminución de esto. Y bueno, ante la dificultad de cubrir por completo los factores que producen las muertes evitables, es indispensable que se establezcan estrategias que ayuden a combatir riesgos comunes a algunas enfermedades como son el alcoholismo, drogadicción, sedentarismo, obesidad y otros, que también está sustentado que alrededor de 80% de las causas de morbilidad y mortalidad tienen como factores de riesgo estas causas, ¿no? Entonces, ahí habría alguna manera de combatir de manera integral estas patologías sin tener necesariamente ya que adentrarnos en cuál sería el tratamiento terapéutico para cada una de ellas. Pero bueno, pues como todas las metodologías, esta pues tampoco está ajena a limitaciones, y una de ellas precisamente tiene que ver con que no existe la posibilidad hasta ahora con los datos que hay disponibles, no es posible hacer una comparación directa, una validación directa de estos resultados con otros estudios similares, puesto que, como yo les comenté hace un rato, los criterios empleados sobre lo que es muerte evitable pues difieren entre los estudios, ¿no? ¿Cuál sería el paso a seguir? Pues bueno, habría que establecerse un consenso para validar una lista de muertes evitables que refleje más adecuadamente la realidad mexicana, y en este caso habría que crearse los espacios de concertación para que desde diferentes disciplinas pues se aporte o se discuta o se llegue a un punto de consenso de decir qué es muerte evitable en el país. En América Latina solo, salvo el caso colombiano, ya hay una lista, una clasificación exactamente, que no tiene cosas en común con estas, no es exactamente igual, pero que ya recorrió, digamos, este camino de consenso entre expertos, ¿no? Y todavía, a pesar de que ya lleva muchos años trabajado, pues todavía es tema de discusión. Y muy importante, bueno, en este caso también, pues de definir además de la lista, pues la pertinencia de los rangos de edad y los grupos de población vulnerables, con lo cual pues será posible llevar a cabo mediciones temporales y geográficas que puedan ser comparables entre sí. Y bueno, pues eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora. Abrimos una sesión de preguntas por parte de los asistentes. Sí. Nomás les voy a pedir que hablen fuerte porque no hay micrófono. Entonces, hay demasiados eventos a esta hora y que ya están ocupando todos los micrófonos inalámbricos. Entonces, si hablas fuerte para que todos los demás escuchen. Sí, yo te quería preguntar a la doctora, me interesa algo que dijiste al final respecto a la lista de enfermedades y que Colombia no está. Me interesa pues porque soy colombiano, de Medellín, me imagino. Entonces, no sé, me llamó bastante la atención, pues como eso, me gustaría pues, saber qué sucedió. Pero saber cuál es la lista o cuál. Pues porque no está Colombia. Sí está. Dijiste que... No, dije que sí está. O sea, Colombia es de los pocos países en América Latina que tiene ya una lista consensuada de lo que es la mortalidad evitable. De hecho es vamos adelante, digamos, en el tema, ¿no? O sea, ya Ana podrá ampliar más porque ya empleó esa clasificación, pero sé que había una de chilena, creo que era, pero esa ya hace tiempo que está establecida, y la más reciente que hay en América Latina hasta ahora es la de
Rubén Darío Gómez, que está en la Facultad de Salud Pública justamente de la Universidad de Antioquia. En el caso mexicano no existe, esta simplemente es una clasificación que hay, que como yo lo mencioné, la seleccionamos por un lado porque fue en la que se basaron para el trabajo que presentó la Secretaría de Salud en 2004, aunque ellos también bajo ciertos criterios hicieron algunas modificaciones, y también porque para fines internacionales es la que más se ha empleado para comparación. Pero hay que decir que esta clasificación se ha basado principalmente en países, o se ha aplicado principalmente en países desarrollados. Entonces, de ahí que obviamente los resultados tienen que tomarse con la precaución debida, no podemos decir que sí, efectivamente los 3.2 años de años de vida que se perdieron sí corresponden, digamos, tal cual con la mortalidad evitable, o sea, no, tampoco podría hacer esa afirmación tajantemente, ¿no? Carlos. Sí, pues yo tengo dos preguntas. La primera es de las metodologías. La metodología que usó diferiría mucho los resultados si usaran otras metodologías. Esa es una. La otra es por la misma definición de muerte evitable, porque ahí está asociada también, hay factores genéticos que aumentan la probabilidad de muerte para ciertas enfermedades, y pues ya para la hora de clasificar ciertas enfermedades pues interviene ese factor genético, como la diabetes, la hipertensión. Esa en cierta medida está dentro del alcance del individuo, pero también es genético hasta cierto grado. Sí, exactamente. Mira, respecto a la primera pregunta de si hay diferencias, pues yo creo que no sé qué otra medida, digamos, para el impacto de la mortalidad se podría utilizar. Ahora el que más se ha utilizado es el de años de vida perdidos, años de vida potencialmente perdidos, que es el que trabaja la Organización Panamericana de la Salud, y hay otros indicadores de carga de la enfermedad como los años de vida saludables, años de vida perdidos por discapacidad. Bueno, ahí es como eso, pero realmente no son muchos, ¿no? Creo que en este caso de los años de vida perdidos, pues lo que podemos medir es el impacto sobre la esperanza de vida, ¿sí? La esperanza de vida, no hay otra. O sea, por ahora no hay otra, al menos yo no la conozco, entonces no sé. Si analizáramos esto desde una perspectiva de la morbilidad y del impacto de la discapacidad y de todo esto, pues sí, habría muchas diferencias, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa? La morbilidad es uno de los temas que dentro de la salud pública, pues, claro, y también interesa mucho, y ahorita desde el Instituto de Salud Pública, que es donde yo estoy trabajando, pues hay un interés, digamos, permanente por mirar cómo medir, ¿no? Cuál es el impacto, cuál es la consecuencia que tiene la morbilidad. Pero realmente con la información que nosotros disponemos ahora, en mortalidad México está muy bien, o sea, hay información permanente, más actualizada, ¿no? Todavía hay ciertas deficiencias, digamos, de registro tardío y todo esto, pero en términos generales está muy bien. Y esto no ocurre con morbilidad, porque primero, no todas las personas que están enfermas acuden a los servicios de salud, que es donde nosotros, digamos, podríamos tener estos registros, por un lado, ¿no? Y lo otro es que el sector privado del país, la prestación de los servicios de salud privados en el país no están conectados, no están sincronizados, digamos, con los registros que se llevan a nivel público. Entonces solo tenemos una parte de ese panorama. Sí. Bueno, mencionó que las tasas de mortalidad evitable bajaron, sobre todo, bajaron en las que tenían un nivel muy bajo de marginación, bueno, más bien riesgo muy alto de marginación y alto, pero fueron como las causas más, digamos, que más fácil se pueden atender, por ejemplo, infecciones, ese tipo de causas. En las otras causas que son como las que afectaban al grupo alto, más o menos cómo están las tasas o los riesgos que hay. ¿Bajaron, disminuyeron o se quedaron más? Pero a ver, sí. ¿Refieres a esta? Sí. ¿Sí? Ajá. La pregunta es que no te perdono. Ya. Más bien es la mortalidad evitable en las zonas que tienen como mayor riesgo. Disminuyeron, pero de las... Mayor riesgo es más alta marginación. Sí, más alta marginación. Disminuyeron sobre todo las, ¿cómo decirlo?
las que son, digamos, de más fácil tratamiento. Las infectocontagiosas, por decirlo de alguna manera. Sí, pero las que son de un tratamiento más difícil, ¿se quedaron igual o más o menos? Sí, esto es lo que les muestro aquí, ¿no? O sea, lo que pasa es que ya no da el tiempo para explicar causa por causa, pero sí efectivamente los que más han reducido sobre todo en este último periodo sobre las tasas de mortalidad infectocontagiosas han sido los estados de más alta marginación, de alta y muy alta marginación. ¿Qué es lo que pasa? Aquí tomamos un periodo de 10 años, pero si ya vamos observando periodos más pequeños, pues ya los cambios o las reducciones o los aumentos ya no son tan significativos en ellos. Lo que sí se puede decir es que lo que les comentaba ahora, ¿no? Como que los grupos de más baja marginación, o sea, las regiones más desarrolladas, como que llegaron, por decirlo así, a un nivel de estabilización, ¿no? Todavía el perfil epidemiológico de las zonas menos desarrolladas pues está, digamos, menos definido, ¿no? O sea, hay un traslape, hay rezagos todavía, por ejemplo, en algunos de ellos, no sé, causas como el dengue, la tuberculosis, pues está presente, ¿no? Y esto ya no lo observamos tan claramente en los grupos de marginación alto y muy alto, donde el perfil epidemiológico ya está predominado por enfermedades de tipo crónico degenerativas. Yo tengo una pregunta y es, en ninguno de los modelos que clasifican las patologías de acuerdo a su evitabilidad o no, aparece el suicidio como una causa evitable de muerte. No, en esta metodología, al menos en la que yo utilicé, no, esa entraría dentro de las no evitables, aquí no está. Y eso tiene que ver justamente con esto de, pues, qué es evitable y qué no, ¿no? Y nuevamente volvemos como a la discusión, no todo, tampoco lo que entra aquí como evitable lo es, ¿no? Es muy difícil, yo creo que en ese sentido, no sé decir cuándo, a lo mejor y si un suicidio es evitable, pero en qué momento va a ocurrir haría mucho más complejo, digamos, la clasificación, diría yo, pero en ninguno de los que yo he visto esa causa, en ninguna de las clasificaciones que yo he visto el suicidio está como causa evitable. No sé, Ana, si en Colombia el suicidio, ¿no? Yo, la verdad, yo no lo he visto como evitable, siempre está en el otro grupo. ¿Algo más? ¿Alguien más? ¿O se van a guardar las preguntas para mañana? ¿Sí? ¿Qué va a haber mañana? ¿Perdón? Clase. Mañana va a haber clase. Está invitado, profesor, también. Sí, que aprendamos. ¿Puedo decir algo? Claro que sí. Me llamó la atención esto de pensar en las muertes evitables hasta 74, tiene una lógica. Después de 75, digamos, viene un cambio epidemiológico muy fuerte porque son las personas envejecidas, enfermedades crónicas, etcétera, ¿no? Pero de todas maneras hay gente tratando de evitar muerte ahí. Y tiene que ver con lo último que dijiste acerca de la morbilidad. Sí se están haciendo estudios en México de las causas no letales de la morbilidad, particularmente de las edades envejecidas. Y existen algunas medidas, no tanto los años perdidos por salud, sino también las esperanzas de vida en actividad, en salud, con capacidad, con discapacidad, y ya son decenas de años trabajando en eso, ¿sí? Entonces, en ese sentido, pues sí existe ese tipo de cosas, y existen encuestas para eso, las encuestas nacionales de salud y nutrición, y sobre todo las encuestas nacionales de crecimiento. Sí, sí. No, sí, a lo mejor y no me expliqué bien. Yo creo que sí hay indicadores. Ahora, para medir la mortalidad, el impacto de mortalidad, hay pocos indicadores, ¿no? Sí.
Sí, también efectivamente existen estos instrumentos de medición de morbilidad, de carga de la enfermedad, discapacidad. Incluso en el último censo se retomaron algunas preguntas sobre discapacidad, pero a lo que me refiero yo cuando digo que no existen los registros, a lo mejor como están para mortalidad tan desagregados que los tenemos disponibles, bueno, que los recopila la INEGI, pero que los pone a disposición la Secretaría de Salud para morbilidad, ¿sí? De todas maneras, ¿sí? ¿Me explico? ¿Sí? No creo, pero sí, lo que evidentemente pues al menos en las últimas discusiones que he estado sobre el tema del censo con las preguntas de discapacidades, que pues también tiene bastantes limitaciones, ¿no? En la forma en la que se preguntó tampoco había mucho presupuesto para ahondar, entonces bueno, pues es digamos un indicador parcial de la discapacidad, ¿sí? Tampoco lo podemos desagregar a un nivel más detallado, como por ejemplo ahorita sí disponemos la información de hacerlo para mortalidad. Entonces sí existen indicadores, sí existen otros, están los de carga de enfermedad, años de vida saludables, años perdidos por discapacidad. Exacto. Puedo decir otra cosa nada más. En eso se agregan otros que son muy importantes, que son el costo de la por movilidad, discapacidad. porque ese es un fenómeno social y económico impresionante, y entonces ahora hay algunas investigaciones que se tienen que montar sobre eso. Hay poco montado, pero se están montando. Simplemente el costo de eso es algo que va a cambiar totalmente. Y costos, exacto, y si empiezan a desagregar, sí, costos directos, indirectos y todo eso. Bueno, sí, por ahí sé que están haciendo algunos para medir costos sobre diabetes, hay uno sobre el costo de la enfermedad por cáncer de mama, que se hicieron. Conoces a Lemis. Claro. Ella está haciendo su tesis doctoral ahora sobre justamente los costos. Sí, lo que yo creo es que justamente este tipo de análisis lo que sirve es como para ampliar el panorama, ¿no? Esto es una pequeña lista de un problema de una complejidad mucho mayor, que digamos que los indicadores como ahorita se han trabajado con las tasas o con las prevalencias, las incidencias, pues no se podrían observar, sino de realmente cuál es el efecto que tiene esto sobre en este caso la esperanza de vida, pero las implicaciones sobre las condiciones, sobre el impacto económico, eso pues va a requerir también de ese tipo de análisis. Claro que sí. Bueno, a mí me llama la atención que no sé a partir de qué año las enfermedades como la diabetes y las enfermedades isquémicas del corazón han subido. Digo, no sé qué medidas ahorita se están tomando, porque, bueno, ya también, según sé, los niños, la estructura de los niños es la más, como que son la población, creo que en el mundo, ¿no? Los mexicanos que padecen más esta enfermedad. Entonces, no sé si ya se estén tomando medidas para las enfermedades isquémicas y la diabetes. La diabetes sobre todo. Sí, bueno, pues efectivamente México creo que es el segundo país con la mayor prevalencia de diabetes, de personas diabéticas. Pues medidas, yo creo que esta es una preocupación permanente de las instituciones de salud, ¿no? Además porque, bueno, ya lo veremos con el trabajo que está asesorando el profesor, pero pues es una de las enfermedades que más costos representa para el sistema de salud, y por ahí hay algunos análisis muy someros, pero pues si sigue la tendencia que se espera seguir, ¿no? De que la mortalidad por diabetes se sigue incrementando, pues los costos van a ser insostenibles en un plazo no muy largo, ¿no? Yo creo que en el mediano plazo no van a haber los recursos con que eso. Incluso esta enfermedad está contemplada dentro del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, que hace parte del Seguro Popular, pero tiene una pequeña restricción, y es que no cubre todo el tratamiento de este padecimiento. Entonces pues
a pesar de que se supone que es un acceso universal a la atención de esta patología, pues no lo es, ¿no? Entonces, evidentemente las poblaciones más afectadas con esto también están siendo las más pobres, que son las que menos posibilidades tendrían de hacer frente al costo de la enfermedad. Entonces, sí se están haciendo cosas, o sea, se están haciendo cosas. Ahorita desde la Secretaría de Salud se están impulsando campañas, no sé, de alimentación sana. Yo no sé si ya en todo el país, pero al menos sé que en el DF prohibieron la venta de de estos dulces alrededor de las escuelas. A los estudiantes ya solo les permiten llevar ciertas botanas, o sea, sí, entonces también les están promocionando con los padres de familia, los profesores, porque una alimentación sana y de que los niños no estén consumiendo sus dulces en la cantidad que lo venían haciendo. O sea, cosas sí se están haciendo, pero pues los efectos de eso tampoco se van a, creo yo, a observar en el corto plazo, no creo. Arcos culturales, ya vieron galletitas que les ponen. O sea, no ha llegado entonces aquí lo del programa ese, porque no ha llegado. A ver qué Bien, en ese mismo sentido, respecto, bueno, en esa misma gráfica, pues observamos que las cuestiones de mortalidad por diabetes pues, han aumentado bastante, ¿no? Y que bueno, lo que tiene que ver con enfermedades infecciosas pues, ha disminuido. Esto, bueno, ¿a qué podemos atribuir esa situación de que aumente la diabetes? Pero además, preguntar si existe una disminución real de lo que son de la mortalidad por enfermedades infecciosas, o realmente lo que pasa es que se empatan, pero la gente se muere de diabetes en lugar de una enfermedad infecciosa, ¿no? Si realmente existe una disminución real de las enfermedades infecciosas. Ajá. Sí, pues mira, sí existe una disminución real, o sea, aquí se ve, ¿no? En la tasa, ¿no? Y estas son tasas estandarizadas, entonces nos permite hacer la comparación por años y la comparación por causas, ¿no? Pero quizá me refiero al hecho de que predominen unas más que otras. Que ya no se presenten, bueno, que se presenten, pero en realidad no se mueran por eso, ¿no? Que realmente sigan presentes, pero que en realidad la gente no se muera por eso. Vemos, se puede enfermar de una situación, de una cuestión de que ya no se presenten esas enfermedades infecciosas, o realmente sigan prevaleciendo. Lo que creo yo es que sí, claro, eso sigue pasando, o sea, las personas se siguen enfermando por eso, pero pues existen las medidas para que ellas se atiendan y no el desenlace final sea la muerte. O sea, sí, no han desaparecido, pero anteriormente lo que pasaba era que pues, ocurrían los casos, la gente no sabía cómo atenderlos, no sabían cuáles eran las medidas para prevenirlo y la gente fallecía de eso, ¿no? Y a través de medidas muy, como lo dije, muy sencillas, a través de la vacunación, de las mejoras en las condiciones sanitarias, agua potable, pues sí tuvieron un impacto en la disminución de esta. Ahora, aquí sí, qué bueno que lo mencionas, sí pueden estar afectadas las estimaciones en las tasas, especialmente en estas dos, en diabetes y en las isquémicas del corazón, pero básicamente a partir del 98, donde cambia la clasificación internacional de enfermedades. Ahí, aquí son las tasas y eso, digamos, regulariza un poco los datos, pero en términos absolutos sí se ve que en ese año empieza a haber picos, ¿no? Porque pues quién sabe antes cómo lo clasificaban, cómo lo tomaban, y ya para estos años recientes pues empiezan a aparecer más casos de este tipo de muertes. Las muertes por abortos hechos en condiciones pues precarias, por así decirlo, ¿están considerados dentro de lo evitable, dentro de las muertes maternas? Sí, esas están aquí en este grupo de enfermedades transmisibles, maternas, perinatales y nutricionales, y entre las maternas, por ahí en la clasificación internacional de enfermedades hay una de si era asistido o con acceso a servicios de salud, no recuerdo exactamente, pero sí ahí están incluidas. Sí, bueno, es más que nada como una duda que tengo. Sobre todo en las regiones de alta marginación y muy alta, ¿qué tan confiables son los registros de mortalidad que registran? Porque bien pueden registrarte que se murió de algo y pues no se murió necesariamente de eso.
Bueno, eso puede ocurrir, pero ya ahí nosotros no entramos como a hacer ese análisis, porque bueno, pues sería como otra discusión, pero podría ser que suceda, ¿no? O sea, podría ser que suceda que no se registre a tiempo, que no se registre la causa de mortalidad, exactamente. Aunque con la clasificación internacional de enfermedades, pues parece que hay un mejor registro de la mortalidad, pero tampoco estamos exentos de que no sea así, ¿no? Lo que sí sé es que en el caso de la mortalidad materna, que ocurre más en estas regiones de alta marginación, hay metodologías muy precisas para hacer una búsqueda intencional y verificar que sí esas muertes hayan efectivamente ocurrido por lo que se registró. Pero mira, en todo caso eso es difícil, ¿no? Tendría uno que ir a verificar registro por registro, y por ahora pues todo eso no se hace. Sí. ¿Alguna otra intervención, pregunta? Bueno, entonces le damos las gracias a la doctora Marcela Agudelo por esa interesantísima presentación y estamos... Gracias. Muchas gracias.